Arvin, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Santiago, y gracias por la invitación. No, gracias a usted por haber aceptado esta invitación. No sabe lo dispendioso que es desplazarse hasta acá y más en sus condiciones. Yo quiero decirle a los que no lo conocen, Arvin tiene un problema visual, tiene esa discapacidad visual y que efectivamente no le permite en una u otra forma avanzar, en fin, sobre el tema. Pero en ese sentido, lo que podemos decir es que hoy está aquí con nosotros y lo vamos a tener como un constante asesor. Primero porque conoce el tema y segundo porque queremos hablar con él varios hechos muy puntuales. Hoy, de acuerdo a los avances de la caracterización, ¿cuántas personas con discapacidad tenemos en la ciudad de Montería y el departamento de Córdoba? Bueno, de todos los tipos de discapacidad, pues lo que ha hecho el trabajo del Ministerio de Salud y Protección Social le ha dicho al departamento y al municipio en sus secretarías de salud respectivas es que deben tener un registro y caracterización de toda la población con discapacidad. En el año 2014 pues se llegaron a 1.200 personas caracterizadas, pero con el registro que se ha hecho desde el 6-7 de julio, el pasado lunes 13 de julio, y que terminó el pasado viernes 17 de julio, la doctora Cine Cogollo Lara y todo su equipo de trabajo, 10 personas han estado en el ronda del teatrino. Dicen que ya se han registrado en la plataforma del Ministerio de Salud y Protección Social cerca de 1.300 personas más, es decir, 1.300 este año y 1.200 el año pasado, ya estamos llegando, 1.700 personas este año y 1.300 el año pasado, pues ya estamos llegando a los 3.000 personas solamente en Montería, 3.000 personas con discapacidad en sus diferentes tipos de discapacidad, discriminada por géneros. Hay un porcentaje mucho mayor de mujeres, un 65% de mujeres con discapacidad frente a un 35% en hombres en la ciudad de Montería. Esta cantidad de personas que están hoy caracterizadas, sí están teniendo una verdadera atención por parte del Estado, sí se les está ofreciendo lo que obliga, entre otras cosas, la ley para que ustedes puedan tener todo un desplazamiento y las oportunidades. Bueno, según la normatividad vigente, que es la ley 1618 de origen constitucional del 27 de febrero de 2013, realmente no se está cumpliendo 100% de acabilidad en la ciudad de Montería por muchos factores. El factor más principal de ellos es el sistema de salud que tenemos en nuestro país. Desafortunadamente la ley 100 no cubre temas como el que hablamos la otra vez por teléfono, Gustavo, y es el tema de la rehabilitación integral. El tema de las ayudas técnicas se está dando en los últimos 2 años porque hemos luchado, hemos peleado con las EPS y gracias a ellas están entregando pues lo que son bastones, ayudas técnicas como por ejemplo sillas de ruedas, y las gestoras sociales están ya un poquito más comprometidas en el tema. Pero digamos que las necesidades más fundamentales en accesibilidad, en inclusión laboral, en inclusión educativa se ha avanzado un poco más, pero en accesibilidad de transporte y movilidad es mínima la ley como se está cumpliendo. Y en el tema de caracterización, a diciembre del 2014 tenía que tener una meta. El Ministerio de Salud y Protección Social le puso una meta del 65% y no llegábamos ni al 5%. Entonces, por eso es que la Alcaldía de Montería y la Gobernación de Córdoba en su Secretaría de Salud están trabajando intensamente para caracterizar a toda la población. Pero muchas de estas personas viven en estratos, en veredas, corregimientos, estratos muy bajos, o población de hacia el sur, que no tienen de pronto para un transporte, venirse, para llegar, por eso se han hecho varias convocatorias para poder llegar a la gente. Y ahora, desde el día sábado, se está yendo a los recuerdos, se está yendo a barrios que son bastante distantes del centro de la ciudad, para ir a donde está la gente y que no ha podido llegar porque no tiene una silla de ruedas, porque no tiene cómo desplazar a la persona, o porque la persona de pronto tiene bajo nivel académico, su cuidador, su mamá, su papá, en fin, su familiar, y no tiene la información clara y no escucha radio o no lee prensa porque no sabe leer. Entonces, todos estos funcionarios se están desplazando. La doctora Cine Cogollo Lara ha tenido un trabajo muy dispendioso y está llegando a la misma comunidad desde el día sábado, me estuvo comentando, y el día festivo pasado también. Arbey, antes de despedir por Radio Pancenú,
quiero que le diga rápidamente a la gente la invitación para este fin de semana, porque va a haber una proyección de película precisamente para este tipo de población. Bueno, aquí conmigo tengo a David Ricardo Isidro, intérprete de la lengua de señas y que es el coordinador TIC del Ministerio TIC, para que nos cuente, Ricardo, la película que tenemos este sábado con tecnología de audiodescripción. Sábado gratis, totalmente gratis a las 9:30 de la mañana, pero nos cuenta que es una tecnología para población ciega y para población sorda. David, buenos días. Buenos días, Harvey, buenos días. Sí, los queremos invitar a todos para que nos acompañen este sábado 25 de julio a las 9:30 de la mañana. Es una película pues muy interesante que trata el tema de la inclusión. Esta película es Cómo entrenar a mi dragón, la número 2, y la función es gratuita. Todos están cordialmente invitados. Las personas con discapacidad auditiva van a tener una ayuda técnica para que puedan saber qué es lo que va a aparecer en la película. Las personas que pues, con discapacidad visual van a tener también un aparato para que les describa lo que está pasando en la película. Entonces queremos que nos acompañen. Hay un combo especial de crispeta y gaseosa por 1500. Y queremos pues que todos estén junto con nosotros acompañando. David, la población sorda es bastante de Montería, ¿no? ¿Cuántos tenemos población sorda que usted conoce caracterizada? Población sorda hay alrededor de unos 400 aquí en Montería. 400 y que asisten a Cine para Todos a través de las páginas web y hacen la invitación el último sábado de cada mes, Santiago, y a todos los oyentes los invitamos para que vayan con su cuidador. El cuidador también entra gratis, no paga en la sala. Segundo piso de Cine Colombia, Centro Comercial Alameda del Sinú, 9:30 de la mañana. Y recuerden que también para la población con discapacidad visual tenemos un transporte totalmente gratuito para recogerlos en sus casas, los que alcancemos a recoger, y luego a la salida de la película los llevamos también a su casa. O sea, es un trabajo que estamos haciendo. Invitamos a la Secretaría de Ciencia y Tecnología, a la doctora María, que se comprometa más con nosotros, y a la Gobernación de Córdoba con su Secretaría de la STIC también. Mire, nosotros necesitamos el apoyo de ustedes para que la audiodescripción, que es la tecnología de la población ciega, para que disfruten de cine, de una película con la narración de las escenas, movimientos, personajes y colores para una persona que no ve o con baja visión irreversible. Disfruten, necesitamos el apoyo de ustedes. Y ustedes, cuidadores, padres de familia, padres de niños con discapacidad visual y auditiva, la subtitulación para los niños sordos es muy importante para que ellos puedan leer lo que están hablando los personajes, pero es importante que ustedes acudan a este proyecto. Son cerca de 4,5 millones de pesos cada fin de semana en 8 ciudades de Colombia. Barranquilla y Montería son las únicas 2 ciudades de la costa caribe colombiana, Gustavo, que tienen este privilegio, llamarles oyentes, de tener Cine para Todos este sábado 25 de julio, 9:30 de la mañana, totalmente gratis. Seguimos entonces originando por Montería Radio 38 grados. Harvey tiene muchas cosas que contarnos, hay muchas experiencias, y quiero que este espacio sea para contar historias de vida. ¿Qué historias de vida podemos referenciar que nos sirva para reflexionar ante la sociedad de la forma como debe ser tratado, como debe ser respetado una persona con cualquier tipo de discapacidad, persona con discapacidad? ¿Qué experiencia podemos ofrecer? Bueno, yo considero que debemos partir desde la dignidad humana. La Convención Internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas habla de los 50 artículos que hablan de los derechos humanos que deben tener todos los países que están en esta convención, y entre ellas está Colombia. Y cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad debe vivir dignamente, una vida digna, tener una vivienda digna, accesible, que sean pues con todas las normas de entorno físico que habla el artículo 16 y el artículo 14, el artículo 14 de la ley 1618. Debe tener un derecho a la salud con calidad, en donde su atención sea preferencial, en donde tenga un carné de CISBEN, donde diga que no hemos podido aquí en Montería hacer lo que diga discapacidad y diga el tipo de discapacidad que tiene la persona. Una vida digna en el acceso al transporte, la accesibilidad al transporte, donde los buses del transporte público tengan rampas electrónicas para que la persona en silla de ruedas con discapacidad física pueda acceder a un transporte público, llámese como se llame. Aquí en la ciudad de Montería no hay eso.
una vida digna en donde una persona con discapacidad visual, como en Bogotá, Medellín, otras ciudades que ya han adoptado, tengan semáforos sonoros, que cuando está en rojo suena un sonido, que cuando está en verde tiene otro sonido, y no podamos todo el tiempo depender de un ciudadano humano que tenga solidaridad y ayude a cruzar a la calle a una persona que no puede ver. Eso es vida digna, eso es calidad de vida, eso es lo que merecen los monterianos en la capital de Córdoba, con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad. La población no oyente con discapacidad auditiva merece un trato digno en sus EPS, en sus tratamientos que sean incluidos en el post, tratamiento de implante coclear, la compra accesible, súper económica de los audífonos que les ayudan a los que tienen hipoacusia, por ejemplo, ¿cierto? Donde la población con discapacidad cognitiva, que es tan difícil de transportar sus mamás a estas personas de las veredas y corregimientos donde hay mucho síndrome de Down, personas con autismo, jóvenes, niños, y no tienen, porque es zona rural, no tienen una accesibilidad en un transporte bueno, donde pueda salir ella con una silla de ruedas con su hija, su hijo, le toca cargarlo a la mamá, imagínense, cargar a un niño, a una niña, a un joven, para poderlo llevar a la cita médica general, a la cita con el neurólogo, con el especialista. Son muchas cosas, Gustavo Santiago, que le puedo contar aquí, llamarles oyentes, en donde no se está cumpliendo la dignidad humana, no se está cumpliendo la calidad, y por eso hay una consigna de las Naciones Unidas que dice, nada sobre nosotros sin nosotros. O sea, todo el tema de la discapacidad es un tema transversal, toca a todos los sectores de la sociedad. Por ejemplo, la educación accesible, que los colegios públicos tengan las TIC, la licencia país, el software JAWS. ¿Qué es el software JAWS? Es el lector de pantalla para población ciega, donde una persona que no puede ver como yo tiene acceso a un computador en su colegio para hacer sus tareas en su biblioteca, en la sala de informática. El Cecilia Ayer la institución educativa Cecilia Ayer ya lo tiene, ya cuenta con él por fin después desde 2003 que tiene población ciega allí, pero hasta ahora está trabajándose en el tema, y tienen ya en sus computadores este lector de pantalla inteligente que verbaliza todo lo que está en la pantalla del computador, el masificador de pantalla, que es para las personas con baja visión irreversible, donde colocan la letra macrotipo para esos niños, jóvenes, estudiantes de la educación básica y media, inclusive para la educación superior. La ley 1618 en el artículo 11, ley estatutaria, también habla del derecho a la educación superior. Hay personas con discapacidad visual en Montería que ni siquiera nunca fueron a la escuela, Gustavo, llamarles oyentes. No conocen un aula de clase, porque crecieron en el monte, en una vereda, y porque desafortunadamente nacieron ciegos, o fueron adquiriendo su discapacidad visual cuando eran niños, por enfermedad congénita, por un accidente, por diferentes causas. ¿Y qué sucede ahora? El sistema educativo nacional, se habla de equidad en la educación. El sistema educativo no le da un cupo a un joven estudiante, ahorita se hablan los cupos de la gobernación, si no tiene un comedor solidario, que tenga finca raíz o que gane un salario mínimo o 2 colillas de pago para poder acceder a un crédito. Y muchas veces estas personas son de estratos tan bajos que su familia no tienen cómo respaldar económicamente este compromiso. Existen las becas que se están dando a nivel nacional. Entonces, una calidad digna de un ser humano, una vida, un modelo de una persona con discapacidad que tenga todas las garantías en salud, en educación, en que existe un centro de rehabilitación para educar a las personas. Por ejemplo, en la enseñanza de la orientación y movilidad, manejar un bastón, escribir en braille, ¿cierto? Manejar una silla de ruedas. O cuando una persona pierde su movilidad por un accidente, no hay un lugar donde le enseñen a manejar su silla de ruedas o cómo enfrentar esa situación. Las EPS no quieren asumir el compromiso de pagar 5,5 millones de pesos que cuesta una rehabilitación de una persona ciega o de cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad, porque no existe una política pública de discapacidad en Montería. Es que ese es el grave problema aquí en Montería. No tenemos política pública de discapacidad, ni en Montería, ni en el departamento de Córdoba. O sea, es importante resaltar algo, amables oyentes, y usted, Gustavo y David, los que estamos aquí presentes. Si los que están en eminencia, en autoridad, los gobernantes de turno de cada administración, no se comprometen con el tema de la discapacidad a construir rápidamente una política pública de discapacidad, porque ya existe una nacional.
Y el Sistema Nacional de Discapacidad, la Ley 1145, obliga a los alcaldes y a los gobernadores que implementen este Sistema General de Discapacidad. ¿Cómo? A través de una política pública de discapacidad, para que después de que exista la política pública de discapacidad, venga algo que se llama el COMPES de la discapacidad, el 166, con todas sus resoluciones. ¿Ese COMPES qué es? Plata, recursos económicos, solo es y exclusivamente para ser invertidos en la población con discapacidad de su territorio, llámese departamento o municipio. Si eso sucede en este año y medio, 2 años, ojalá Dios quiera, le cuento, Gustavo, que la persona con discapacidad, y amables oyentes, va a tener todas estas garantías, todos estos derechos que se le están siendo vulnerados y violados y que se le están negando porque no existe voluntad política de los gobernantes locales. Entonces yo sí hago un llamado a todos los gobernantes que se están preparando hoy para entregar su cargo, y que vienen sus compañeros, porque detrás de ellos vienen sus compañeros de coalición, ¿cierto? Sus compañeros de campaña, que realmente trabajen por el tema de la discapacidad. No puede ser posible que en pleno siglo XXI tenga que la población con discapacidad, sus líderes y las organizaciones de base, mendigarle al gobierno municipal y departamental para una cita con el alcalde, o para una política pública que se pueda construir a través de un comité municipal y departamental de discapacidad, que muchas veces es inoperante y no funciona como dice la ley, cada 3 meses, sino que lo hacen 1 o 2 veces al año. Eso está pasando aquí en la alcaldía de Montería, hace 3 años. Comité municipal de discapacidad, donde deben participar secretarios de despacho, alcalde, gestora social y instituciones que trabajan por lo social, bienestar familiar, SENA, etcétera, etcétera. Reunidos, si todos trabajan ahí en ese comité municipal de discapacidad, se construye rápido la política pública de discapacidad. Y las personas con discapacidad de Montería, y si lo hacen en la gobernación también, las de Córdoba, van a tener una vida digna, se les va a garantizar sus derechos humanos en todos los temas que he dicho: salud, transporte, educación, vivienda, inclusión laboral, que es otro tema difícil. O sea, aquí no valoran las competencias laborales de una persona con discapacidad en este territorio. Muy pocos empresarios creen en que una persona con discapacidad puede tener potencialidad y competencia laboral, y tienen miedo porque pueden demandar, o tienen miedo los empresarios por muchas razones, porque un accidente, pero no, el SENA, que trabaja para la formación del trabajo y para la inclusión y el emprendimiento, ellos garantizan el apoyo, la asesoría y el acompañamiento de los empresarios. Entonces muchos empresarios no saben eso, y otros que lo saben les da miedo. Entonces así estamos. Pero cuando exista una política pública de discapacidad, Gustavo, le aseguro que la vida de cada persona con discapacidad va a ser dignificada, elevada a un nivel de desarrollo óptimo, y una verdadera calidad de vida se va a dar en él y en sus familias, en esa persona. Hay un joven diseñador chileno que dijo haber encontrado un milagro contra la paraplegia, y es presentar un nuevo modelo de la forma como se le puede dar a la persona para que pueda desarrollarse. Le referencio esto porque existen en el mundo una diversidad de elementos que pueden ser incluso hasta costosos para el acceso a las personas con discapacidad. Han encontrado discriminación en la atención, especialmente del sistema de salud, para la atención de esas necesidades, es decir, personas, niños, jóvenes, adultos, tercera edad, que llegan a una institución educativa una institución pública de salud y les digan: sí, esta es una persona con discapacidad y requiere un elemento para poder desarrollar sus actividades como esta. No, eso no está en el post, no, eso no lo contempla. ¿Qué decirle a nuestros compañeros, a nuestros amigos, personas con discapacidad? Pues el argumento jurídico más y la vía más viable, digámoslo así, es la tutela. La tutela en Colombia ha sido un aliado de la población con discapacidad en muchas ciudades de Colombia, y podemos decir que esa es la única herramienta jurídica y legal que podemos hacer contra una EPS que dice que está fuera del POS. Esa ayuda técnica
o ese tratamiento o esa rehabilitación o ese procedimiento prioritario y que de él depende su calidad de vida. Entonces, un buen abogado, o muchas veces la personería, el doctor Cabrales, nos ha ayudado mucho. Por ejemplo, en estos días falló una tutela a la Corte Constitucional de una persona con discapacidad visual, que es el gerente de nuestra Asociación de Personas con Discapacidad Visual, José Vega se llama él. Él quedó ciego hace 4 años. Le han negado en Endisalud, digámoslo así de frente, es Endisalud. 2 veces le negó la tutela para irse a rehabilitar a Bogotá, al Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos CRA. Pero la tercera ya no se la negó. Falló a nombre de él, a favor de él, y la EPS debe pagarle la rehabilitación integral a esta persona con discapacidad visual, porque o sea, perder la vista después de haber visto es mucho más difícil que nacer ciego, ¿cierto? Entonces, el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos CRA tiene un internado, tiene todo el profesional, toda la planta de profesionales y todos los especialistas para rehabilitar a esta persona y sea una persona totalmente preparada en todas las cosas. Por eso su EPS le negó que estaba fuera del post, pero él puso su tutela 3 veces y hasta que la tercera falló a favor de él, y ahorita deben pagarle todo, incluyendo transporte, todo, por avión y todo. Entonces, yo pienso que cada persona con discapacidad tienes que conocer qué derechos tiene. Y una segunda recomendación que le hago es, o una herramienta fundamental además de la tutela, es conocer la ley de nosotros, las personas con discapacidad. La ley 1618, que es la ley de origen constitucional, que tiene 31 artículos, analizarlos, estudiarlos, por lo menos conocer el título de cada uno de ellos, para así poder exigir y saber qué derechos tiene fundamentales, cómo los puede reclamar y asesorarse. Por ejemplo, están las instituciones, el INSI, Instituto Nacional para Ciegos INSI, el INSOR, Instituto Nacional para Sordos, la sordoceguera también tiene su Asociación Colombiana de Sordociegos, también tienen ahí, por ejemplo, las personas con discapacidad cognitiva tienen una red mundial de lo que es la discapacidad cognitiva, ¿cierto? La doctora, ella se llama Patricia Cortés, por las redes sociales la pueden encontrar. Ella es mamá de una niña con síndrome de Down y es la presidente a nivel nacional de la discapacidad cognitiva. Pertenece al Consejo Nacional de Discapacidad, donde se sienta con los ministros y el presidente de la República 2 veces al año para debatir, o 3 veces creo que según el Sistema Nacional de Discapacidad, para debatir estos temas. Entonces, pienso que la tutela, la normatividad vigente de origen constitucional, no orgánica, no la que hacen los congresistas, no, la que ha sacado la Corte Constitucional y las instituciones que defienden nuestros derechos son las 3 herramientas que nosotros tenemos para que no nos nieguen nada en salud, nada que no esté en post, ni medicamentos, ni tratamientos, ni ayudas técnicas, y también en todos los otros temas que hemos mencionado anteriormente. Arbey, antes de finalizar este ameno programa, además porque tu presencia nos honra porque nos enseña además y le está enseñando a la sociedad, y que vamos a tratar de masificarla a través de las redes sociales, y te lo hemos dicho abiertamente, que cuentes con nuestra emisora virtual para que puedas tener no solamente un programa, sino la forma de comunicarte con las personas. Yo quisiera así saber, no sé quién de los dos me puede ayudar con esto, ¿hay algún tipo de proyecto? ¿Cómo pueden interactuar hoy las personas con discapacidad visual a través de las redes sociales? Si hay un mecanismo para que ellos puedan participar de la misma, que puedan estar interactuando permanentemente, que puedan tener esa comunicación a través de ese mundo globalizado. Claro que sí. Bueno, David Ricardo me puede ayudar a complementar la información, porque la población sorda tiene un centro de relevo, él les va a contar qué es eso. Y la población con discapacidad visual también tiene, o sea, las TIC son aliadas. Mire que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por normatividad vigente, la misma ley de 1618, artículo 16, que habla del acceso a las TIC, a la información, todas las personas ciegas tenemos acceso a la información. La información a través de los lectores de pantalla. Mire que una persona con discapacidad visual ya maneja un teléfono inteligente, no importa que sea táctil o no,
pero hay que enseñárselo a manejar a la población ciega. Entonces, algunos no saben, otros ya han aprendido, y entre nosotros mismos, la población ciega, nos enseñamos y compartimos la información. Pero también el Ministerio TIC tiene una campaña ahorita vigente, y es por todo Colombia, ya colocaron los puntos y los kioscos Vivi Digital, ¿cierto, Gustavo? Usted recuerda que ya hay 6 puntos en Montería, por diferentes sectores de la ciudad, donde con aire acondicionado son computadores portátiles, tienen la licencia país, los lectores de pantalla. Y una persona con discapacidad visual de estrato 1, 2, 3 puede ir, si no tiene un teléfono inteligente no puede comprárselo, o una tableta, en fin, un computador portátil, pero ya podemos entrar a las redes sociales. Yo, por ejemplo, navego en cualquier página web. Yo tengo mi correo electrónico, leo mi correo electrónico, aunque yo no pueda ver. Y podemos acceder a emisoras virtuales como esta, podemos acceder a muchas páginas del mundo que trabajan por la discapacidad visual, donde yo he aprendido mucho de ellos. Por ejemplo, la Organización Nacional de Ciegos, como la ONCE de España, la Fundación Latinoamericana de Ciegos, la FOAL, y he aprendido mucho de esos líderes ciegos de Latinoamérica y de Europa, que ya están, como son países más desarrollados, han avanzado en la tecnología y en muchos temas transversales de la discapacidad, y ha sido como mi punto de lanza de ellos, y he aprendido mucho de ellos. ¿Por qué? Porque las redes sociales ahora son accesibles. El Ministerio TIC está enseñando, está alfabetizando en las TIC a la población ciega y a la población sorda de Colombia. Entonces, David Ricardo, cuénteles cómo la población con discapacidad auditiva se está capacitando, o cómo está accediendo a las redes sociales o a este mundo virtual. Bueno, sí, la población con discapacidad auditiva, ellos utilizan mucho las herramientas que ofrece la tecnología, lo que es el Facebook, el Twitter. Ellos utilizan bastante pues todas esas ayudas. Además, si quieren comunicarse de pronto con sus familiares, quieren llamar a una entrevista de trabajo o quieren Sacar una cita médica, por ejemplo. Correcto. Utilizan una herramienta TIC que es el Centro Relevo. Es un proyecto que integra pues, diversas TIC con el fin de responder a esas necesidades comunicativas básicas de las personas sordas de Colombia, con el objetivo de garantizar el acceso a la información y la comunicación de la población sorda. Y se genera pues, esa necesidad de implementar ese proyecto del Centro Relevo, que es un proyecto financiado por el Ministerio de las TIC y las Comunicaciones, diseñado y operando desde el año 2001, en convenio con la Asociación y la Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL. Este proyecto pues, es muy interesante. Aquí en Montería contamos ya con 3 operadores que trabajan desde su casa interpretando las llamadas que se hacen, que las personas sordas entran a la página del Centro Relevo, ingresan ahí su cédula, y ahí mismo ya pueden obtener un intérprete en línea que está en cualquier ciudad de Colombia, el cual les va a ofrecer la llamada, que es gratuita. Este servicio pues, es muy interesante, y el deseo es que muchas personas lo conozcan y también que se lo hagan saber a sus familiares, a sus amigos sordos, para que ellos se puedan comunicar y puedan tener más acceso a las Pero comunicaciones. hagamos un ejemplo, David, para que sea más claro lo que nos estás contando. Por ejemplo, una persona sorda necesita sacar una cita médica por teléfono a cualquier EPS. Llama a estos 3 operadores que hay del Centro de Relevo en Córdoba. ¿Y qué pasa allí? ¿Qué sucede allí con esta persona que maneja el Centro de Relevo? Es sin discapacidad, ¿cierto? Sí, señor, esta persona es un intérprete de la lengua de señas. Conoce el lenguaje de los códigos de la lengua de señas. Correcto, es Ajá. certificado en la lengua de señas, no solamente con los 3 operadores que hay aquí en Córdoba, sino a nivel nacional. Él puede comunicarse con cualquier operador que le va a hacer la llamada. Él se conecta a la página del Centro Relevo, ingresa su cédula, y ahí mismo ya tiene acceso a un intérprete. ¿Qué hace el intérprete? Llama a la persona de la cita médica de la EPS y le pide la cita, y ¿qué hace la persona del Centro de Relevo? ¿Le comunica al sordo vía computador, vía teléfono? ¿Cómo es? Bueno, el intérprete, él realiza la llamada, por ejemplo, a la cita, y le está interpretando todo lo que la persona sorda le diga, se lo está mencionando audiblemente
al operador que a la señorita de la EPS. Es correcto, a la señorita o al operador que esté atendiendo la llamada, y él le está transmitiendo todo el mensaje que la persona sorda le está mencionando. Este servicio es un servicio que opera desde las 6 de la mañana hasta las 10:30 de la noche. Entonces, y para comunicarse con la mamá, con la novia, también hacen ese tipo de llamadas, ¿no? A la casa, en fin, una llamada de emergencia, etcétera, etcétera. Sí, correcto. En cualquier tipo de llamada ellos pueden realizar, y pues muchas veces en su cotidianidad es muy difícil encontrar un intérprete que esté en todo momento para ayudarles en sus necesidades. Y ese intérprete, si lo consiguen, tienen que pagarles para que le preste su servicio. Ya con el centro de relevo es un servicio gratuito que lo tienen en la mayor parte del día y pueden acceder a él desde su computador. O de su teléfono inteligente también. Sí, ya se está haciendo para que muy pronto se pueda utilizar desde un celular, una tablet, pero ahorita el fuerte es desde su computador. Correcto. Yo quiero hacer referencia a dos cosas. Lo primero es que las TIC se les convirtieron a ustedes en una bendición, porque esto les está dando muchísimo más acceso. Es decir, en el caso de los que tienen discapacidad visual, tienen los colores enfrente, tienen la descripción enfrente. El uso de la tecnología les ha permitido abrir espacio. Y todos aquellos que tienen esos problemas o discapacidad tienen esas oportunidades. Hoy la tecnología lo ofrece, pero falta fortalecer, y ahí es donde quiero llegar. Usted lo dijo ahorita muy bien: políticas públicas para personas con discapacidad. ¿Cuál debería ser el norte para poder? Es que estamos a puertas de unas elecciones y aquí van a venir los candidatos, y los quiero, en el mejor de los términos, enfrentar con preguntas frente a ese tema. Ojalá lo voy a invitar, porque vea, eso es interesante, esa pregunta tuya, y si lo voy a decir con claridad. Si el próximo alcalde de la ciudad de Montería y el próximo gobernador de Córdoba siguen contratando personas que no saben nada del tema de discapacidad, solo por pagar prebendas, porque hay que decirlo así de frente, y los ponen como contratistas por X tiempo, ¿no? Entonces, sobre la marcha a mí me tocó enseñarle a la contratista de la alcaldía qué es la discapacidad, comenzando por ahí. Me tocó mostrarle, ser unidad generadora de datos, ayudarle en muchas cosas, y no es posible que los alcaldes o los gobernantes, como los que vienen, o es más, los concejales, los diputados, todos estos que aspiren ahorita, tienen que mirar un enfoque diferencial, tienen que mirar el enfoque diferencial, tienen que incluirnos a todos nosotros, o sea, como la Convención Internacional lo dice, la consigna, nada sobre nosotros sin nosotros. O sea, ¿por qué quieren trabajar lo social, las poblaciones vulnerables o minoritarias, porque así nos llaman, minoritarias, ¿no? Las negritudes, o sea, los afrodescendientes, los indígenas, los discapacitados, que hasta lo dicen mal. Las personas con discapacidad somos, no discapacitados, ni impedidos, ni minusválidos, nada de eso. Si nosotros nos tienen en cuenta en sus proyectos sociales y trabajan con nosotros los líderes de las organizaciones de base, es que aquí existen fundaciones de sordos, aquí existe la fundación de personas con discapacidad física con Jaime Negrete, que está en silla de ruedas, que es reconocido aquí en la ciudad. Aquí existen líderes como Jairo Cabrales, que está en silla de ruedas, que trabaja por el deporte paralímpico. ¿Por qué no trabajan? Él es edil y él ha trabajado, claro, lo han incluido, pero la discapacidad física. ¿Y dónde están los líderes de la población sorda? El hecho de que no se puedan comunicar, no puedan hablar. Aquí tenemos a David Ricardo, que ellos tienen sus intérpretes. ¿Por qué no trabajan candidatos, aspirantes, les digo, si me están escuchando, líderes de las campañas políticas, si me están escuchando? ¿Por qué no le dicen a sus jefes de campaña, por qué no le dicen a sus candidatos que hagamos debate, que vengan acá a estos escenarios, ¿cierto?, y confrontemos la necesidad de la población con discapacidad, porque ni las conocen? Manejan estadísticas irrisorias, manejan bases de datos por ahí que han bajado de internet, ¿cierto? Pero no conocen a profundidad las problemáticas básicas, fundamentales, prioritarias, urgentes
de las poblaciones de estratos 1, -1, si le digo, 2 y 3 de la población con discapacidad en Montería y en Córdoba. Trabajen con los líderes, trabajen con las asociaciones de base. La Asociación de Personas con Discapacidad Visual de Montería de Dimón, en la cual yo soy el presidente, nació hace 2 años y medio. Y somos 61 personas ya, entre niños, jóvenes y adultos ciegos. Hay más de 400 personas con discapacidad auditiva. Hay mucha población con discapacidad física. Aquí hay con discapacidad cognitiva. Aquí están líderes. Hay padres de familia que tienen fundaciones de discapacidad cognitiva, de la síndrome de Down, del autismo. Niños y niñas que no tienen ningún acceso a nada. Y esos padres de familia lloran, luchan, golpean puertas y nadie los defiende. Entonces les invito, candidatos, mire, ¿por qué no nombran? Es que mire, yo quiero hacer una propuesta. ¿Por qué no nombran líderes con discapacidad en las alcaldías, por ejemplo, que trabajen por el tema de la discapacidad? ¿Usted se imagina, como en otras ciudades, Gustavo, llamarles oyentes, que la alcaldía de Montería tenga una oficina de atención a la población con discapacidad, atendido por una persona con discapacidad idónea y competente, preparada? Eso sería maravilloso. Estaríamos hablando de verdadera inclusión en la ciudad, estaríamos hablando de un proceso social de desarrollo realmente, pero comenzando porque la alcaldía ni siquiera tiene un ascensor. Escucha esto, Gustavo. Llega una persona en silla de ruedas y tiene que mandar razones al segundo y tercer piso a las diferentes oficinas, cuando tiene que hacer trámites o ir a la Secretaría de Salud, que están en tercer piso. No hay un ascensor, no hay una rampa, no hay una accesibilidad ni siquiera en entorno físico. Hay barreras físicas en la alcaldía de Montería para la discapacidad de Montería. Hay barreras actitudinales que no nos quieren escuchar, no nos quieren atender, no quieren trabajar con nosotros. Y hay barreras sociales, porque la gente nos discrimina por la calle, porque piensan que la discapacidad es solamente para la mendicidad, o para pedir, o para de pronto generar lástima, y no es eso. Hay que cambiar esos paradigmas, esos conceptos, yo diría hasta retrógradas, ¿cierto? Porque nosotros hacemos parte de una ciudad, somos también ciudadanos y tenemos que cumplir el derecho de nuestro ejercicio ciudadano. Somos ciudadanos de derecho, así lo llama la Constitución de Colombia. Y somos personas también que somos seres humanos que sentimos, que nos dolemos, y que cuando nos discriminan o nos rechazan o nos hacen a un lado o nos olvidan, nos relegan al olvido en programas y proyectos sociales, hombre, pues nos sentimos que haya resentidos. Por eso es que hay muchas personas con discapacidad agresivas, violentas en la ciudad, resentidos sociales que llaman. ¿Por qué? Porque están cansados de la politiquería, están cansados de los líderes políticos supuestos que van y prometen en campaña, prometen esto y lo otro, y cuando se montan allá se olvidan de la discapacidad, no hacen proyectos, no construyen políticas públicas, no trabajan por que los ingresos. Mire, le doy ejemplo sencillo para finalizar, Gustavo. En este momentico yo soy representante del Consejo Municipal de Cultura en la alcaldía, con Ernesto Valdés, que es el coordinador. ¿Usted lo conoce? Sí, señor. ¿Cierto? Colega nuestro, periodista. Mire, nos convocó el Ministerio de Cultura a una reunión hace 2 semanas. ¿Sabe qué nos contó la funcionaria del Ministerio de Cultura? Señor Harvey Palacio, ¿usted no sabía? Ustedes tienen asignados y aprobados por el Ministerio de Cultura. El alcalde de Montería presentó 2 proyectos, uno por 77.700.000 pesos para formar gestores en cultura con discapacidad y patrimonio se llama el proyecto, y otro proyecto por 82.100.000 pesos, aprobados en el 2014, con vigencia de que se cumpla y se ejecute ese presupuesto, esos recursos, hasta el 31 de diciembre del 2015. ¿Y cómo es posible que no hayan socializado esa aprobación? Nadie lo sabía. Hasta hace 15 días me enteré yo, y estoy moviendo a los líderes de cultura como Ronnie Viloria, que trabaja en la Secretaría de Cultura Departamental, tiene discapacidad física y es un hombre que trabaja mucho por la cultura con discapacidad. Aquí hay niñas que pintan con los pies, cuadros, aquí hay artistas, aquí hay ebanistas con discapacidad, hay un sordo, ¿cierto?, que hace cosas bonitas de madera. Aquí hay muchos artistas en la cultura y la plata está ahí y nadie sabía. Entonces no nos socializan, no nos informan, no nos cuentan. Y entonces yo pregunto, porque nos decía la funcionaria, si no presentan la ejecución de estos proyectos a 31 de diciembre de 2015, esos recursos, esos 77 millones, esos 82 millones, se van a devolver al Tesoro Nacional,
se devuelven, no, porque nadie los ejecuta. Entonces yo pregunto, su gestora social, señor alcalde, la doctora María Victoria, sus representantes, sus líderes, por lo social, porque no gestionan, no mueven la cosa con los líderes de las organizaciones de base y ejecutamos esos presupuestos, porque esos son recursos del impuesto, imagínense, de la telefonía celular que va para cultura en los territorios. Entonces, ejemplos como ese nos dicen, nos hablan que no hay voluntad política. Entonces, que las administraciones municipales y departamentales deben ser más comprometidas con el tema de la discapacidad a nivel transversal y trabajar, repito, hago énfasis en eso, con la normatividad vigente, claro, pero con los líderes de las organizaciones de base de la ciudad y del departamento. Y yo quiero finalizar primero agradeciéndole a Harvey, a su compañero y amigo, y que además es el vocero de las TIC precisamente para las personas con discapacidad, y que además ha venido luchando hombro a hombro, que esta no va a ser la única ventana que van a tener abierta. Y vamos a invitarlos, obviamente, con toda la debida anticipación, para que se programen, para que formulen preguntas, para que formulen propuestas a los candidatos a alcaldía y gobernación de Córdoba en el evento en que vengan. Porque no todos acceden a este tipo de preguntas o a las invitaciones, le tienen miedo de pronto a las preguntas. ¿Sabe por qué, Gustavo? Porque desconocen el tema. Porque lo desconocen. Bueno, pero entonces le enseñamos. Claro. Nadie, como dicen por ahí, ¿y tú qué sabes de medicina? Nada, pero puedo aprender lo básico. Es correcto. Dime cómo es. Es correcto. ¿Verdad? Ahora hay que entregarle líneas a quienes van a gobernarnos para que después no vayan a improvisar. Si le venga, las personas con discapacidad tienen este problema. Somos tanto y este sería una línea de propuesta. ¿Cómo la organizaría? Nosotros podemos ofrecer personas que incluso puedan no solamente conocer del tema, sino formular propuestas de trabajo, de desarrollo y cumplimiento de lo que está establecido en ley, y que seamos respetados, que no nos miren como limosneros, sino exigimos respeto como personas dentro de una sociedad que tiene el deber y que sabe y que nos acepta, pero que algunos, muy pocos, nos discriminan. Y en esa discriminación se está volviendo una bola de nieve, desde el punto de vista laboral, desde la inclusión en la misma sociedad. Por eso insisto en el lenguaje inclusivo en el que hablábamos y con el que iniciamos este trabajo a través de Debate 7 AM. Cómo utilizar términos correctos para dirigirnos a personas con discapacidad. Allí comienza el respeto para esta población. Arbey, muchísimas gracias a su amigo, y ya nos quedamos porque usted y yo vamos a tener una conversación privada para establecer el espacio que ustedes van a tener. Muchas gracias, Gustavo, y gracias a David Ricardo Isidro, coordinador de la STI, intérprete de la lengua de señas. Gracias, David, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por también abrirnos ese espacio. Gracias, Gustavo, muy amable. Y a todos ustedes una feliz mañana.